Vamos a empezar a grabar la clase y bueno, y la clase la voy a después subir a YouTube, así queda como material de consulta como la clase anterior. Lamentablemente me olvidé de empezar a grabar desde el principio, pero bueno, estamos arrancando, ¿no? Con la clase. Bueno, qué lástima que me olvidé, pero bueno, veo si después hago una introducción o cómo hago. Entonces, en definitiva, lo que habíamos dicho es que la fuerza electromotriz lo que me está haciendo es o sea, la fuerza electromotriz, que es la que me mueve el electrón, que es lo que hace este aparato, me pone la fuerza, primero despacito, después más fuerte, hasta que llego a un máximo, después me empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y después me lo hace negativo. Me lo empieza a volver a llevar hacia el otro lado. Entonces, eso lo hace de esta manera. Termina tomando una forma que se llama sinusoidal, o sea, un sinusoide, y la dibujamos acá. O sea, primero me da poca fuerza, después va aumentando la fuerza, va aumentando la fuerza, va aumentando la fuerza, aumenta, llega a un máximo. Después que llega al máximo, empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta que llega a casi frenar el electrón, y después lo empieza a mover hacia el otro lado, y después vuelve a su punto inicial. Entonces el electrón no se desplazó a través del conductor. O sea, ¿hubo entrada y salida de electrones? Sí, porque habíamos dicho que apenas ingresa, sale uno para acá. Si lo hacemos instante a instante, en el instante que este ingresó acá, salió para acá. Si tuviese más electrones, que sería, digamos, eso sería ya la corriente. Si tuviese más electrones, claro, más electrones van a entrar, eh, supónganse entran 500 electrones, salen 500 electrones. Y esos 500 electrones es como que se mueven de un punto a otro, se empiezan a mover, a entrar y salir, y eso es lo que me produce la alternación, ¿no? Eso es lo que me produce un alternador. Entonces, la fuerza de un alternador me genera una tensión variable en el tiempo, que primero es positiva, después es negativa. O sea, lo que me hace es, me mueve el electrón hacia adentro del conductor y después me lo trata de sacar hacia afuera del conductor. No obstante eso, internamente, durante todos estos ciclos, acá adentro hay movimientos, o sea, se está haciendo transmisión de energía, se está moviendo energía, que eso es lo que después van a aprovechar bueno, vamos a aprovechar nosotros para generar algo, para generar algún beneficio nuestro. En consecuencia, cuando una persona, o sea, en consecuencia, cuando una persona tiene, perdón, vamos acá a poner un tema, ¿no? Esto se llama ciclo. Cuando el sistema pasa de estar de cero, pasa a estar en un punto máximo, vuelve a cero y vuelve hacia el negativo, vuelve a cero, a partir de acá empieza a repetir ese ciclo. Ese ciclo de cambio está asociado a un parámetro que se llama frecuencia. O sea, eso se llama frecuencia, en definitiva. Hay una asociación matemática acá que me permite definir esto como si fuera la frecuencia. Eh, en definitiva, lo que se dice es que la frecuencia es la inversa del tiempo, 1 sobre t. Pero bueno, más allá de lo que es la fórmula matemática, lo que me interesa de la frecuencia, lo que quiero que entiendan de la frecuencia es que para lo que es Argentina, lo van a ver que aparecen todos los electrodomésticos y todos los aparatos que son 50 ciclos, 50 Hz, la frecuencia se mide en Hz. ¿Y qué me dice la frecuencia? La frecuencia me dice que este ciclo se va a repetir 50 veces por segundo. Está bien, o sea, en un segundo voy a tener 50 veces este cambio. Ahora, cuando yo pongo una persona, o sea, si yo en vez de tener un cable, meto una persona acá, lo que va a suceder, y esta vez lo que voy a hacer es poner, supónganse, la mano izquierda acá y el pie izquierdo acá.
pongo la mano izquierda y el pie izquierdo. Lo que va a hacer esto es justamente lo mismo, ¿no? El flujo de electrones, si tengo la suficiente energía como para utilizar el cuerpo como cable, lo que va a hacer es justamente eso. La energía, va a haber un flujo de electrones que va a entrar y salir, entrar y salir, entrar y salir, y todos los electrones y todos los componentes que estén en el medio y todo lo que haya en el medio va a ser lo mismo. Va a entrar y salir, va a entrar y salir. Si yo tengo la suerte de estar, de que, la suerte, digamos, si esto lo produce, eh, como habíamos dicho, cuando toco la mano derecha y la mano izquierda, el, el flujo de electrones que entra y sale, de alguna manera, eh, no va, digamos, va a afectar, va a tener ciertas, digamos, producir ciertos desequilibrios, pero quizás no es tan riesgoso, aunque sí es riesgoso, porque produce quemaduras y demás, y otros efectos que después vamos a analizar. El tema después va a pasar por la cantidad que yo estoy pasando, la cantidad de energía que yo estoy pasando. Pero en definitiva, digamos, si es algo que no produce demasiado daño desde el punto de vista fisiológico, eh, la persona, digamos, va a tener algún daño fisiológico y no más de eso. Por el contrario, si fuera el pie derecho y la mano izquierda, evidentemente, y esto, bueno, quiero que ahora se imaginen su mano derecha y su pie izquierdo tocando digamos, eh, un cable cada uno, o sea, tocando un electrodo cada uno. En definitiva, va a atravesar lo que es la parte del corazón, porque estoy perdón, en la parte izquierda. En la parte derecha no pasaría nada, en la parte izquierda estaría el corazón en el medio y estoy haciendo un cambio de frecuencias en un músculo. Y ese músculo, como habíamos visto lo que sucedía con el sapo en la clase pasada, lo estoy haciendo funcionar de otra forma, de una manera no de una manera, digamos, estoy alterando el ciclo natural en el que se está moviendo el corazón. En consecuencia, ahí sí voy a tener problemas. Ahora, esos problemas, después, en función de la energía que yo ponga, pueden llegar a ser recuperables como no pueden ser recuperables. Pueden llegar a afectarlo como no pueden llegar a afectarlo, que eso es lo que tenemos que analizar en las clases siguientes. Pero bueno, por eso es que un poco analizamos estos puntos, ¿no? Tratamos de entender realmente qué es la electricidad y qué hace. Entonces, bueno, ahí ya más o menos vimos lo que es corriente continua, corriente alterna, y bueno, y nos queda dar la definición de tensiones, ¿no? Cuando yo hablo de diferencia de potencial, tensión, voltaje, fuerza electromotriz o B corta, estoy hablando de lo mismo. ¿Está bien? O sea, si yo digo la diferencia de potencial entre dos puntos es de 100 volt, es lo mismo que decir la tensión entre dos puntos es de 100 volt, o es lo mismo que decir el voltaje entre dos puntos es de 100 volt, o la fuerza electromotriz son 100 volt. Y volt es la unidad. Entonces, la diferencia de potencial es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por un conductor de un circuito eléctrico. Esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Si la energía E que el generador cede al circuito durante su funcionamiento es directamente proporcional a su diferencia de potencial B y a la carga QC que pone en movimiento. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Que, y esto sí ya es algo más bien directo, ¿no? Que la tensión o la diferencia de potencial es la variación de energía por la variación de carga. En definitiva, ¿qué es? Es la energía que tiene o la capacidad de mover una carga o la capacidad de desplazar una carga, la capacidad de
hacerla funcionar, porque en definitiva es energía. Nosotros lo estamos viendo ahora más bien como energía, eh, digamos, cinética, como movimiento, como energía de movimiento a los movimientos que están haciendo las cargas. Pero esas cargas, si están atravesando determinados elementos, esas cargas me van a entregar, además de energía cinética, además de tener energía cinética, van a tener quizás energía térmica o energía radioactiva o otro tipo de energía, ¿no? Lo podemos convertir en otro tipo de energía. Entonces, en definitiva, ¿qué es? Es la capacidad, o sea, ¿qué es el voltaje? Es la energía que tiene la carga por unidad de carga. Si la carga es 1, directamente acá, ¿no? Y vamos directamente acá a la fórmula. En esta fórmula, si yo digo que la carga es de 1, por ejemplo, un coulomb, la carga se mide en coulomb. Si digo que la carga es de un coulomb, la energía va a ser directamente un joule o 10 joules. En realidad un volt es un joule por coulomb. Entonces si tengo, bueno, y ahí nos empezamos, ven que ahí nos empezamos a meter en un tema que estaría bueno desarrollarlo, pero no tenemos las herramientas en este momento para hacerlo. Tendríamos que, bueno, empezar a hacer derivadas de energías que no son tan sencillas. O sea, porque la energía en definitiva va a ser, no va a ser una constante, va a ser una función. ¿Tá? Por eso es que no lo hacemos, pero créanme que es la energía. En definitiva, el voltaje es la energía. Si yo voy de nuevo al diagrama que habíamos dibujado acá, yo podría decir que el voltaje está relacionado con la energía capaz de mover los electrones. Y es algo real porque, bueno, lo da la definición, ¿no? Energía por carga. Cuando pasa por el cuerpo, esa energía cuando yo le doy, y a esto quería llegar con esa definición de energía. Cuando yo le doy una carga eléctrica, o sea, cuando yo meto los dedos en el enchufe o cuando yo de alguna manera le estoy dando un potencial eléctrico a una persona, lo que estoy haciendo es entregándole energía, en definitiva. Entregándole energía. Y esa energía está relacionada con el flujo de electrones que se va a mover dentro de ese cuerpo. Bueno, un poco quería llegar a, a este tema. Entonces, bueno, hasta acá estamos con eso. Siguiente punto, resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica dice que es toda posición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica. ¿Qué estamos queriendo decir con esto, no? Con esta definición, digamos, bastante simple. Que en definitiva, esto lo voy a explicar después. Creo que es esta, sí. No, es esta. En definitiva, una resistencia es un elemento que se va a oponer al paso de la corriente. Hay diferentes tipos de resistencia, hay diferentes materiales que de por sí ya tienen una resistencia eléctrica. Algunas aleaciones inclusive eh, digamos, se hacen a propósito, se fabrican a propósito aleaciones para que tengan determinado tipo de resistencias y produzcan, por ejemplo, calor, como lo que son las estufas eléctricas. Por ejemplo, el tungsteno
es un material conductor porque es un metal, el tungsteno es un metal que al ser atravesado por una corriente, eh, claro, no, el tema es, la característica del tungsteno es que eh, tiene un punto de fusión bastante elevado. Entonces, cuando es atravesado por una corriente, soporta, o sea, un filamento de tungsteno que es atravesado por una corriente puede soportar, puede soportar y disipar grandes cantidades de energía, en este caso, energía calórica, y eso produce una luminiscencia. En definitiva, es una resistencia eléctrica que se usa para calentar, para calentar o para estufas eléctricas. Pero ¿cómo funciona un poco todo esto, no? Y yo lo he graficado acá como un elemento que tiene una mayor dimensión que los conductores. Al tener una menor sección o un tamaño, o sea, digamos, es más angosto que los elementos principales, las corrientes que están pasando por acá, al tratar de pasar por este sector, evidentemente van a empezar a chocarse unas contra otras. Si yo tengo un flujo de electrones que está pasando cómodamente por este sector, evidentemente cuando lleguen acá, esos se van a empezar a chocar unos con otros y van a empezar a pasar por este conductor más estrecho, tratando de mantener siempre la energía. ¿Por qué? Porque esto me da una energía constante. Entonces, ese choque entre electrones y el pasaje y, digamos, la resistencia que está viendo acá para ese pasaje, producto de los choques que no pueden pasar los electrones, me produce una dispersión en calor, me produce calor. Y bueno, si el material no soporta altas temperaturas, lo que va a suceder es que se va a romper. Entonces ahí tengo un primer elemento protector, que era el famoso fusible, ¿no? Los fusibles trabajan así, es un filamento en el cual pasa una determinada corriente, está calibrado para una determinada corriente, y cuando pasa una corriente excesiva, por esa sobretemperatura, el elemento se corta, se quiebra, se rompe y no me deja pasar más corriente. Eso es básicamente lo que es eh, digamos, eh, un fusible. Entonces, la resistencia va a ser algo similar, lo único que, bueno, quizás en vez de ser de menor calibre, quizás tenga un calibre mayor, superior o de otra dimensión, pero quizás sea otro compuesto. Un compuesto en el cual las, la banda de conducción, o sea, la última banda, quizás tenga otras características y entonces me va a permitir el paso de corriente, pero me va a permitir un menor paso de corriente, me va a limitar la corriente que está pasando. En consecuencia, yo voy a aprovechar ese elemento para después, con esa energía, porque la energía va a seguir siendo la misma, la energía es una constante debido a que la batería me mantiene, debido a que la energía depende de la batería, de la diferencia de potencial. La energía, como es una constante, yo esa energía que no la disipo en movimiento, o sea que no, a ver, para no confundirnos, esto es lo siguiente. Yo había dicho que si esto era ideal, la energía que tiene las cargas se ven reflejadas en el movimiento y mantienen esa energía, y esa energía es puramente cinética. Cuando yo lo hago pasar a través de una resistencia, lo que va a suceder es que esa energía no va a poder seguir siendo cinética, puesto que acá va a colisionar y va a empezar a producirse otros fenómenos. Esos fenómenos van a producir que la energía, como la energía eh, no se puede, digamos, no se puede limitar ni crear, entonces esa energía se va a subdividir en varios tipos de energía. Una energía va a ser cinética porque me va a permitir seguir pasando los electrones, y otra energía quizás
sea térmica, debido a la fricción o rozamiento entre electrones. Entonces, de esa manera se mantiene la energía, pero además de circular la corriente, o sea, permitir la circulación de la corriente, tengo una parte que se está disipando energía térmica. Esa energía térmica después yo la voy a aprovechar para lo que fuera. Si pongo otro tipo de elementos como un semiconductor, va a suceder algo similar. ¿Está bien? Espero que este concepto se haya entendido. Vamos a preguntar en el WhatsApp hasta acá cómo venimos. Eh, bueno, Julie parece que solucionó el tema del audio. Bueno, va todo perfecto por ahora. A ver si participantes no se sumaron más. Listo. Hasta ahora vamos bien entonces. Bueno, cualquier duda que tengan, me escriben por el WhatsApp o me hacen eh, me escriben o hacen un audio en el WhatsApp y lo escuchamos, no hay problema. Bueno, entonces llegamos a lo que es la resistencia, ¿no? Entonces es cualquier elemento que me impida el paso de la corriente, o que me limite el paso de la corriente, como lo vimos acá. Lo que hablábamos recién, ¿no? Acá ya directamente ejemplificado la bombilla de Thomas Edison, ¿no? Eh, bueno, esto ya no se usa más, pero nos sirve como referencia. ¿Cómo estaba compuesto esto? Bueno, con una ampolla de vidrio, es una lamparita de los años 90. Estaba compuesta por una ampolla, internamente tenía un filamento de material de tungsteno, como les había comentado hace un rato, capaz de soportar altas temperaturas. Entonces, cuando yo producía el paso de corriente, la energía de acá se convertía en térmica, la energía térmica en lumínica, y eso me permitía tener una luminosidad. Así que bueno, eso es básicamente el comportamiento, cómo funcionaba una de estas lamparitas. Originalmente el filamento era de carbón, después se le hizo de tungsteno porque eh, el filamento de carbón tendía a degradarse, a diferencia del metal, que como puede ser el tungsteno. Y después el gas con el que se rellenaba era un gas inocuo, cuya única función era evitar el oxidamiento de los componentes internos. Bueno, y ahora, hablando de resistencias, nos tocaría ver la resistencia eléctrica de un conductor. Otro, otro punto, eh, otro punto también otro punto, digamos, bastante importante para nosotros. Y bueno, nos dice que depende del material conductor, depende de la longitud del conductor y depende de la sección del conductor. Entonces, depende del material del conductor. Es decir, que si tengo, desde el punto de vista atómico, un material bueno, voy a tener una resistencia buena, o sea, voy a tener una resistencia baja. Bueno, el factor ese del punto de vista constructivo se llama ρ, es la resistividad del conductor propia. La longitud, depende de la longitud, o sea, cuanto más largo es, en consecuencia, mayor va a ser esa resistencia, porque si ese material es malo, en un tramito corto, quizás con una diferencia potencial lo puedo atravesar, pero en un tramo largo ya no. Y la sección me dice que cuanto mayor sección tenga, mejor va a ser el conductor. Entonces, por eso es que se divide por la sección, está dividido por la sección. Cuanto mayor cuanto mayor sea la sección, este factor LS va a ser menor, o sea, cuanto mayor es S,
este factor LS es menor, en consecuencia la resistencia es menor. Me está diciendo eso, es la sección del cable, o sea, los milímetros cuadrados del cable. Así que bueno. ¿Y qué significa eso, no? ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que yo voy a tener un material en el cual, por diferentes cuestiones de fabricación, sean económicas, porque sale muy caro hacer un cable que sea íntegramente de cobre, o sea, por una cuestión mecánica, porque un cable íntegramente de cobre sería, digamos, muy flexible y se quebraría por nada. Entonces, sea por cualquiera de esas dos cuestiones, yo tengo que meter algún material adicional eh, que me permita, digamos, darle mayor utilidad, que la utilidad que sea desde un punto de vista más económico y por ende más práctico para la utilización. Y eso es lo que se hace haciendo o agregando impurezas. Al cable, digamos, no se lo hace de carbón, de cobre solamente, sino que se le agregan impurezas. A modo de ejemplificación, yo dibujé acá en color verde algunos átomos de otro material, de un material que se le pone que son impurezas, materiales que no son tan buenos conductores como el cobre. En consecuencia, este electrón, acá lo puse como alterno, bueno, puse batería, entonces es continua, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Va a pasar lo siguiente. El electrón que tengo acá ya no se va a mover tan libremente como se venía moviendo en los ejercicios anteriores, sino que ahora va a tener algún tipo de limitación. O sea, cuando se empieza a mover, se va a encontrar con que acá hay una impureza, va a tener que moverse por acá y va a tener que empezar a buscar caminos que lo van a ir llevando por el conductor. Igual acuérdense que apenas yo toco, apenas este electrón entra, sale uno por allá. Entonces, entonces, bueno, van a empezar a entrar los electrones y van a empezar a no poder entrar tantos como lo hacen en el material conductor perfecto, y van a además empezar a demorarse más y a tener una pérdida en su energía cinética por los desplazamientos que tienen que hacer y los choques internos que se producen. En consecuencia, esto es como si yo tuviese una resistencia equivalente en todo el conductor, como si el mismo conductor fuera una resistencia. Y eso es lo que se llama resistencia equivalente del cable. Y se calcula. Eh, pero básicamente la idea es esta, ¿no? Que los conductores no son perfectos, tienen una resistencia interna. Entonces, esa resistencia tiende a hacerse muy baja. Y esto es importantísimo, sobre todo cuando nosotros hacemos el diseño, nosotros como licenciados en seguridad, hacemos el diseño o hacemos la auditoría de algún sistema de puesta a tierra. Para nosotros va a ser muy importante la sección del cable y la calidad del cable de puesta a tierra. Y también va a ser importante todo lo que sean las uniones, porque esto, digamos, es un contacto, ¿no? Se contacta. Pero va a ser importante también que las distancias desde un punto donde puede haber una posible fuga eléctrica hasta el lugar donde llega la Tierra no sean no sean, digamos, demasiada en longitud, no sean largas, porque la resistencia del cable quizás me traiga como consecuencia que la puesta a tierra no sea efectiva. Entonces, bueno, tengo que tener cuidado con eso. Nosotros vamos a tener eh, más adelante una clase de todo lo que es puesta a tierra. Vamos a entender qué es la puesta a tierra, cómo se hace, cómo se analiza y qué dicen las normas IRAN respecto de la puesta a tierra. ¿Qué dice la Asociación Electrotécnica Argentina?
y qué dice la norma SIGON respecto de esa puesta a tierra, y cómo funciona y por qué es necesario ponerla. Pero por ahora me quedo con esto, ¿no? Con que los cables tienen resistencia y no es lo mismo tener una puesta a tierra a 1 metro de un toma que tenerlo, de un toma donde puede haber una fuga, a tenerlo a 100 metros o en la entrada de la casa o al lado del medidor, que bueno, tiene otros temas intermedios. Entonces, por eso es que tenemos que conocer lo que es la resistencia eléctrica de un conductor. Bueno, hasta acá esperemos que vayamos bien. Ahora vamos a tomar dos conceptos, dos elementos más de lo que es la conducción eléctrica, o de lo que es los circuitos alternos, o que afectan a lo que son los circuitos alternos, que son el capacitor y la inductancia. Los vamos a ver, estos dos puntos los vamos a hacer bastante rápido porque eh, no nos afectan demasiado en lo que es la parte, digamos, de riesgo eléctrico. Es importante entenderlo, sí es importante entenderlo, conocerlo, entender algunas cuestiones de su funcionamiento, ¿no? Y un capacitor, vamos a arrancar por el capacitor eléctrico, y ahora sí estamos trabajando solamente en corriente alterna. Un capacitor eléctrico, esperen que me sonó el celular y quiero ver si me están haciendo alguna pregunta a través del celular. No, no tengo preguntas a través del celular, al menos de este grupo. Bueno, un capacitor eléctrico son básicamente, esto como principio de funcionamiento y como a modo didáctico, son dos plaquitas de metal o de algún material conductor separados por algún elemento. Ven, acá están las dos plaquitas las dibujé en verde, separadas por algún elemento que se llama dieléctrico, un elemento no conductor llamado dieléctrico, que puede ser que, o sea, es el material que estaría acá adentro, que no lo dibujé. Pero básicamente, ¿cómo va a actuar esto? Bueno, en un primer instante, como habíamos dicho, hay una fuerza electromotriz que me está atravesando todo el circuito, y lo que va a suceder es que cuando viene el electrón, cuando entra el electrón por la punta del cable, digamos por la punta, en este caso izquierda del cable, un electrón va a salir por este sector y va a encontrarse con la plaquita. Al encontrarse con la plaquita, como es conductora, se va a mover, o sea, se va a quedar en un punto. No va a poder atravesar porque el material que está internamente acá es dieléctrico. O sea, no me permite el paso de corriente para esas tensiones que estoy trabajando. Apenas llegue a la plaquita, lo que va a suceder es que del otro lado de la placa, este material va a tener que entregar, para que el circuito siga funcionando, va a tener que entregar un electrón. O sea, este material va a tener que entregar un electrón hacia, digamos, este lado de la placa para completar el circuito, y que de esa manera por acá salga un electrón y vuelva hacia el, eh, hacia la parte positiva, ¿no? Y empiece a generarse. En consecuencia, acá va a empezar a acumular cargas. Se dice que entonces acá se va a empezar a acumular cargas y acá va a haber ausencia de electrones. Esto va digamos, va a empezar a pasar, o sea, va a empezar a acumularse cargas o electrones negativos en toda esta placa hasta que llegue un punto que sea igual al de la batería. Cuando llega un punto que es igual al de la batería, que es casi al instante, esto no tarda nada, se carga el capacitor en un tiempo muy breve, se carga el capacitor y quedó cargado. Quedó eléctricamente cargado y tiene la misma carga que la batería y no hay más circulación de corriente. En continua funciona así. En alterna lo que va a suceder es que mientras la fuerza electromotriz
¿no? Y acuérdense que la fuerza electromotriz al principio era poquita, después iba aumentando, 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 aumentando hasta que llegaba a un máximo, iba descendiendo, 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 como la curva sinusoidal que vimos, y después se hacía negativa. Entonces, lo que va a empezar a suceder es que durante el ciclo en el cual la fuerza electromotriz es positiva, digamos, empieza a subir, es ascendente, mientras es ascendente va a acumular cargas. Y sea, mientras sea descendente esa curva, las cargas que tiene acá acumuladas las va a empezar a liberar. Y cuando se hace negativo, cuando el ciclo se hace negativo, las sigue liberando. Entonces eso me produce un fenómeno que se llama de desplazamiento, fenómeno de desplazamiento de cargas. Y es por eso que si uno dibuja la tensión respecto de la corriente, se dice que la corriente, o sea que el elemento capacitor, la corriente adelanta a la tensión. ¿Está bien? Ahí Gustavo se quiere sumar. Lo admitimos. Listo. Ahora termino de explicar esto y voy a tomar listas por las dudas. Por si a alguno se le corte y demás. Entonces, habíamos dicho que, ven acá, cuando la tensión es cero, y esto no en el inicio, sino digamos cuando ya lleva un ciclo, una determinada cantidad de tiempo funcionando el sistema con esta disposición, cuando la tensión es cero, el sistema tiene la máxima cantidad de corriente. O sea, tiene la mayor circulación. A medida que va subiendo, por culpa del capacitor, ese ciclo esa carga va descendiendo, o sea, la corriente va descendiendo, porque se van equilibrando las cargas, y después, bueno, continúa. Eso es lo que produce el capacitor. La inductancia. La inductancia es otro elemento, y ese quizás es un poquito más conocido que la capacitancia. ¿Qué es la inductancia? Bueno, la inductancia es un cable finito envuelto en forma circular. Eso es la inductancia. Una bobina, lo que llamamos una bobina. Entonces yo traté de dibujar así a la bobina. Traté de dibujar a la bobina. ¿Se acuerdan qué es lo que pasaba cuando pasaba corriente por un conductor? Lo que sucedía era que si había un desplazamiento de corriente en un conductor, lo que sucedía era que se generaba un campo magnético. Bueno, ese campo magnético generado, lo que va a hacer es que si yo tengo un conductor, digamos, un conductor como ese campo electromagnético va a ser pequeño y prácticamente no me va a afectar al movimiento de electrones. Se desprecia, se dice que no existe. O sea, existe, pero se lo desprecia. Cuando, digamos, en el movimiento, en el estudio del movimiento de los electrones adentro de un conductor. Ahora, cuando, cuando estoy cuando estoy analizando desplazamiento de los electrones adentro de un conductor, si estoy analizando el desplazamiento de cargas adentro de un conductor y tengo una bobina, la bobina tiene un campo electromagnético intenso, genera un campo electromagnético intenso, y ese campo electromagnético intenso me va a afectar al movimiento de cargas. ¿De qué manera? Me lo va a frenar. Entonces, va a empezar a frenar el movimiento del electrón a través el desplazamiento de ese elemento que se llama eh, que se llama bobina, o que nosotros lo hemos puesto que de nombre inductancia para este análisis, ¿no? Entonces, cuando el electrón está pasando por los átomos a través del conductor y hay una inductancia, lo que sucede es eso, empieza a pasar más lento, empieza a moverse más lento, y claro, en función de la fuerza electromotriz que está todo el tiempo cambiando,
ese electrón que se está moviendo va a empezar a sufrir alteraciones y es como que va a caminar más lento adentro del circuito. Es como si si los desplazamientos fueran más lentos adentro del circuito. Y lo que les voy a pedir es que, bueno, en algún momento que tengan tiempo, eh, búsquenlo en YouTube o lo que fuera. Es esto que pasa acá se ve reflejado en un experimento que es muy sencillo de hacer, que en YouTube lo van a encontrar en todos lados, que es pasar un imán por adentro de un caño de bronce. Búsquenlo así, imán adentro de un caño de bronce, y van a ver que el imán no cae o sea, no cae rápido, empieza a caer más lento, y es debido a que, bueno, el caño de cobre eh, está haciendo este efecto, ¿no? Se está generando este efecto. Eh, entonces, bueno, créanme que pasa más lento. En consecuencia, acá lo dibujamos, la sinusoide de la tensión arranca en cero y la sinusoide en la corriente es como que se inicia eh, más atrás, se inició más atrás, en menos, o sea, está como atrasado. Entonces, cuando tengo la capacitancia, se dice que la capacitancia me adelanta la corriente, y cuando tengo una inductancia, se dice que, ven, está en negativo, está atrasada respecto de la tensión. La corriente, la inductancia se ve atrasada con respecto a la tensión. Bueno, estos conceptos, digamos, son conceptos teóricos, los teníamos que dar. Eh, lo que me interesa de esto es que, o lo que nos va a interesar a nosotros de esto es, en el capacitor, saber que se almacena energía, ¿no? Habíamos dicho que por el modo constructivo que tiene se almacena energía. Y en la inductancia, la corriente está demorada. La corriente está demorada, sí, la corriente está demorada. ¿Por qué me va a interesar esto? Porque en los instantes en que yo elimino la tensión, o sea, supónganse, yo acá elimino la tensión, corté la corriente, saqué la corriente. Y, y ven, a ver, lo voy a arrancar más atrás todavía, para que se entienda el concepto. Un motor eléctrico, como del ascensor, de la bomba de vacío, de cualquier, del motor que mueve el portón eléctrico de casa, lo que fuera, todos los motores, en definitiva, tienen un bobinado. Entonces, al tener un bobinado, se van a comportar como una inductancia. El aire acondicionado, el compresor del aire acondicionado, se van a comportar como si fuera una inductancia. Y encima, para lo que es, por una cuestión constructiva, para lo que son los motores también tienen internamente un capacitor. ¿Por qué tienen un capacitor? Porque eso les permite hacer el arranque del motor. El arranque del motor se hace mediante un capacitor. Porque si no el motor no giraría al principio, sino durante el arranque necesita una fuerza que le permita hacer girar. Entonces yo tengo estos dos elementos. En el momento supónganse están trabajando. En el momento que están trabajando, yo agarro y los corto la energía. Corté la energía, ¿qué va a pasar? Los capacitores del sistema van a seguir cargados. Y si yo agarro, toco el motor y toco, desarmo el motor y toco donde no debo, o por alguna cuestión hay alguna fuga eléctrica en el motor y el capacitor está cargado, yo voy a recibir una descarga eléctrica, producto de esto. Entonces, tengo que hacer algo para descargar este capacitor antes de trabajar. Y eso lo tengo que saber, eso digamos, es algo que tenemos que saberlo para lo que es riesgo eléctrico. O sea, antes de trabajar tenemos que efectuar maniobras, que después la norma me va a decir qué maniobras tengo que efectuar para asegurarme de que esta corriente o la tensión o la energía acumulada en este capacitor
no me la dé a mí, sino que se vaya por algún lado o lo elimine de alguna manera. Lo mismo va a pasar con la inductancia. La inductancia, como viene atrasada, va a seguir, cuando en el momento que yo corto, la inductancia, la corriente va a seguir demorada respecto de la tensión. Entonces yo tengo que tener cuidado de qué manera interactúo con esto, hago las interacciones con esto. Entonces, bueno, es por eso que lo vemos más adelante y nos va a ser útil para entender por qué hacemos ciertas maniobras que nos pide la normativa encima. Bueno, entonces hasta acá vimos lo que es tensión y corriente continua, tensión y corriente alterna, vimos los conceptos, ya los tenemos incorporados, ya lo sabemos. Vimos lo que son las resistencias, vimos el caso particular de la resistencia de un conductor, hablamos sobre capacitores y hablamos sobre inductancias. Entonces, hasta acá es la parte más pesada, la parte más teórica. Espero que, bueno, esto vamos a tratar de tenerlo. Yo lo grabé, lo voy a subir a YouTube. Esta parte no la grabé toda, la grabé una parte sola. Y bueno, había dicho que ahora iba a tomar lista para cosas, ¿no? Eh, para empezar a anotarlo. La del 28 de abril todavía no la pasé. Pero a ver, eh, Augusto está, Augusto Rodríguez Daniel. A ver, ¿cómo hacemos para tomar lista? Ese es el tema. Acuérdense que, a ver, lo voy a poner a silenciar a todos. Acuérdense que yo no puedo escucharlos ustedes. Por el chat podríamos hacer, ¿no? Todos pueden usar el chat. Bueno, yo tengo 25 participantes, así que si quieren por el WhatsApp, váyanme diciendo los apellidos y yo lo voy anotando. Por el WhatsApp o o por el chat de acá. A ver. Bueno, a ver, vamos a empezar. Rolando. Por ahora tengo a Rolando José. A ver, control V. Insaudable José Rolando, presente. Después, ¿a quién más tenemos? Dios mío, qué difícil que es esto. Bueno, dejen los apellidos en el WhatsApp y yo después lo... Bueno, vamos a hacer lo siguiente entonces. Todos los apellidos que entren hasta las 20 horas los voy a tomar como presente. Los que entren después los que pongan el apellido después de las 21 horas, no les voy a poner presente. Así que vayan anotando todos el apellido en el WhatsApp o en el chat de acá en el chat de acá de cosas del Zoom. Así que bueno, a ver si alguno. Así seguimos con la clase, pues si no va a llevar un montón de tiempo tomar el WhatsApp, tomar la lista. Bueno, ahí van anotando. Bueno, eh, la idea entonces ahora es tratar de, bueno, hasta acá vimos conceptos de electricidad, entonces ahora nos tenemos que empezar a tratar de meter un poco dentro de la materia y tratar de ver si realmente la electricidad, digamos, causa daños, ¿no? O sea, lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿realmente acá en Argentina o o a nivel, digamos, hogar, trabajo, lo que fuera, hay accidentes de cuestiones, digamos, accidentes producto de descargas eléctricas, esos accidentes? ¿Qué grado
de problemática tienen, o sea, si realmente traen daños severos o son simples electrocuciones que no requieren ni siquiera intervención médica, o sea, cómo está la situación, ¿no? Y la verdad que es bastante difícil obtener estadísticas al respecto, eh, pero bueno, vamos a tratar de ver. Lo primero que tenemos a mano es... ah, lo primero que tenemos a mano es la información que nos da la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que en definitiva eh, es la que nuclea a todas las aseguradoras, ¿no? A todos los que ponen plata cuando hay un accidente. También cobran todos los meses, ¿no? Por asegurar a a los empleados. O sea, ahora estamos hablando de una pequeña porción, digamos, de la porción que sería la masa de los asalariados, digamos, de los que trabajamos. Y bueno, mm, y vamos a ver cómo es el tema de la accidentología en este tema, ¿no? O sea, cuáles son los casos que le llegan a ellos. Y nos dicen que en principio en 2018, esto es, casos según la forma de ocurrencia del accidente. O sea, ¿cómo ocurrió el accidente? Bueno, lo que son por exposición eh, o contacto con la corriente eléctrica, tenemos 1.142 casos en 2018, en 2019 bajó y tenemos 1.050 casos. O sea, hay una variación de menos 8% respecto del 2018. Con respecto a otros accidentes como que pueden ser caídas, esfuerzos excesivos, atrapamiento por objetos y demás, es como que es la más baja, ¿no? Es una cifra, digamos, bastante baja, o sea, desde el punto de vista de cantidad es poca, es, digamos, existen casos de electrocución, pero a nivel trabajo son pocas. Vamos a ver la siguiente estadística. Habíamos dicho entonces que teníamos 1.050, ¿no? O sea, los que son accidentes por contacto eléctrico o por exposición a la corriente eléctrica. Y acá es según el tipo de lesión. Según el tipo de lesión, bueno, tenemos, y este estaba por acá, efectos de la electricidad, tenemos 837 casos, ¿no? En enero del 2018 hubo 818 casos, en enero del 2019 2019 casos. Ahora, esto es, digamos, lo que quiero ahora es entender qué son estas cifras, ¿no? Yo tengo que 1.050 personas se expusieron a la electricidad, ¿está bien? 1.050 personas se expusieron a la electricidad. De esas 1.050 personas, 837 tuvieron efectos, o sea, fueron afectados por la electricidad. ¿Está bien? ¿Qué pasó con ese otro, con ese, digamos, con esas 200 personas, o cerca de 200 personas que, eh, que no aparecen acá en esta cifra? Bueno, y ahí hay dos posibilidades que ahora lo vamos a terminar de entender. Porque hay esa diferencia, ¿no? Esto es lo que dice el médico. El médico dice, bueno, esto es lo que se denuncia, o sea, la gente dice, bueno, tuve en contacto con electricidad, estuve expuesto a electricidad, se hace la denuncia, o el empleador hace la denuncia y demás, y esto es lo que el médico dice. Hay efectos de la electricidad, por ende, según el grado digamos, según, eh,
digamos, según el grado de afectación que tuvo, se le hace una compensación monetaria. ¿Qué pasó con los 200 casos, o cerca de ciento y algo de casos, que no están, digamos, que se denunciaron y no tuvieron efectos de la electricidad? Ahí tenemos dos opciones. Una es que el grado de electricidad haya sido muy baja, o el grado de exposición haya sido muy baja, y por ende no requirió atención médica y eh, no tuvo efectos o efectos o daños. Y la otra es que haya pasado a lo que es el fallecimiento de la persona. Entonces se dan esas dos situaciones en ese rango no contemplado acá. Bueno, espero que esto se haya entendido. Eh, ¿Dónde se da esto, no? Y la mayor parte de los casos de los siniestros, esto es de los totales, ¿no? Se dan en el Gran Buenos Aires y otra gran parte en Cava. Y esto, bueno, seguimos recalcando que son para los trabajadores, no es una estadística, digamos, a nivel nacional o a nivel... eh, sí, o sea, es a nivel nacional, pero es solo de los trabajadores que figuran en blanco y demás. No contempla a los trabajadores en negro, ni tampoco contempla a a los que son trabajadores, perdón, a los que son a los que son, digamos, a nivel hogar. A ver. Bueno, dicho esto, pasamos a la siguiente estadística, que esta llegó hasta el 2007, no se actualizó, pero esta permitía comparar más o menos cómo son lesiones, o sea, las afectaciones o las lesiones en función de cada provincia con respecto a las contusiones. Y bueno, lo que nos decía es que en Cava teníamos de 29.000 contusiones, o sea, los que son las afectaciones por efectos de la electricidad o las lesiones por los efectos de la electricidad son, digamos, mucho menores, son siempre mucho menores que el resto de las afectaciones, ¿no? Que las contusiones y demás. Esto, bueno, seguimos insistiendo que es a nivel laboral. Eh, pero bueno, y acá es donde viene el tema, ¿no? Lo que nos dice, por otro lado, la Asociación Electrotécnica Argentina, y en particular la Comisión de Electromecánica e Higiene y Seguridad del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, bueno, lo que nos dice es que eh, los accidentes eléctricos son una de las principales causas de muerte en el hogar, y por ende, bueno, en todo lo que es el trabajo y demás. O sea, ¿a qué se refiere con esto? A que, o qué es lo que nos quiere decir qué es lo que nos dice la Asociación de Electromecánica, en definitiva, es que eh, los accidentes por contactos eléctricos son pocos en comparación a las contusiones, quemaduras o otro tipo de afectaciones. Pero lo que es realidad es que son una de las principales causas de muerte. Eh, a nivel laboral y también a nivel hogar. Y no solo eso, sino que lo que nos dicen los bomberos es que las principales, o sea, una de las principales fuentes de incendios o de focos de incendios están relacionados con malas instalaciones eléctricas, con lo que es malas instalaciones eléctricas. Y acá lo dice, cerca del 40% de los incendios
por fallas eléctricas. Hay un gran porcentaje que, bueno, acá no está en el análisis, pero eso me lo pasó Bomberos, que también coincide, o sea, es esta cifra, son el 40% de los incendios son producto de fallas eléctricas y cerca del 50% o el 50% restante son incendios forestales. Y bueno, y después ahí hay un 10% que se divide en otras cuestiones, ¿no? En pirómanos y otras cosas. Entonces es importante saber que la electricidad, si bien son pocos los accidentes que se causan con respecto a lo que son lesiones tipo contusiones y demás, son importantes, son graves y tienden o son más propensas a llevar eh, hacia el fallecimiento de la persona, ¿no? Entonces acá es donde, bueno, empieza a tener un poco de fuerza el porqué de esta materia. Más adelante vamos a ver, bueno, cuáles son todas las medidas que nos da la normativa, la ley de higiene y seguridad y el decreto reglamentario del 93, que ustedes ya lo deben tener bastante estudiado. Eh, ¿Cuáles son o sea, qué es lo que me pide para lo que es la parte eléctrica? Y obviamente, porque, o sea, después cuando veamos bien la parte normativa, ahí nos vamos a dar cuenta de cómo es el orden, cómo es el orden, digamos, de normativas que tenemos que cumplir. O sea, tenemos que empezar por lo que es seguridad y higiene, después tenemos que entender un poco lo que son las normativas de la Asociación Electrotécnica Argentina, porque seguridad y higiene da los parámetros generales. Después los parámetros particulares lo da la Asociación Electrotécnica Argentina. Y la regulación en los materiales lo da la IRAM. Entonces vamos a tratar de seguir esa línea para entender, bueno, de qué manera se protegen, ¿no? Cuáles son los dispositivos de seguridad y demás. Así que con eso tenemos para largo. La idea, bueno, ahora es un poco, a ver si se sumó uno más participantes. No. La idea ahora es hablar un poco de la jurisprudencia. O ver algunos casos, ¿no? De cómo toma la ley a lo que es la electricidad. Y acá, bueno, no sé si llegamos a leer. Opa, ¿qué pasó? Ah, se maximizó esto. Bueno, antes de entrar en esto, vamos a preguntar por el WhatsApp a ver cómo venimos. Ahí Leonardo pregunta, confirma que vamos bien. Éramos 25, ahora somos 24, algunos ya abandonó el barco, el presente y se fue. Eh, bueno, entonces, vamos a leer algunos casos digamos, eh, de juicios, digamos que ya tienen sentencia firme, entonces ahí vamos a entender un poco de, bueno, cómo toma la normativa lo que es la parte eléctrica, ¿no? Vamos a empezar con el primero y dice, bueno, eh, en función de la plataforma fáctica y dado que las prestaciones tuvieron por objeto la indemnización de los daños que sufrieron los actores como consecuencia de la defunción de la señora Juana Raquel Cardoso, provocada por una descarga eléctrica proveniente de cables de alta tensión, los cuales se encuentran bajo la custodia de la accidentada, de PSEC, bueno, de la accidentada y también acá en este caso de DPSEC, agregando que la misma se sirve de ellos para la obtención de un beneficio económico. Se aplicaron las previsiones del artículo 1113, párrafo segundo supuesto del Código Civil, texto anterior, en cuanto que la energía eléctrica se asimila a una cosa con aptitud para ocasionar daños frecuentes o graves, reseñando calificada doctrina, a la cual me remito en áreas de brevedad.
La magistrada refiere que para eximirse de la responsabilidad del daño causado por el riesgo o vicio de la cosa, el dueño o guardián debe acreditar la culpa de la propia víctima o de un tercero. En este contexto, al damnificado solo le corresponde probar el daño y el nexo de causalidad existente entre ambos, donde el prejuicio se corresponda con el riesgo o vicio de la cosa cuya propiedad o guarda pertenece al accionado. A ver si puse algo más de este caso. No, está. Bueno, vamos a explicar un poco, ¿no? Ya leímos un poco de unas partecitas. Esto son partecitas de la sentencia. Yo después les voy a pasar el texto completo. El texto completo es bastante largo y bastante pesado de leer, pero acá puse un resumen. ¿Qué pasó? Un día de tormenta, se corta un cable de alta tensión y la señora Juana Raquel Cardoso, la señora Juana Raquel Cardoso, agarra, sale de su propiedad, se va a trasladar, o sea, se va, digamos, a trasladar a unos animales, unos caballos que tenía, digamos, en un previo. Para eso tenía que atravesar un zanjón, y bueno, y el cable de alta tensión estaba cerca de ese zanjón con agua, y bueno, la señora al tratar de pasar ese zanjón, fallece producto de la descarga eléctrica que, bueno, proviene de los cables de alta tensión. ¿Qué dice el Código Civil, no? Eh, o qué dictaminó esta magistrada. Lo que dice es que la energía eléctrica, ¿no? Y acá lo dice, la energía eléctrica se asimila a una cosa con, con aptitud de ocasionar daños frecuentes o graves. O sea, la electricidad es lo mismo, es exactamente lo mismo que un perro que va a morder a una persona, o sea, un perro, digamos, adiestrado para morder y ocasionar daño, ¿no? Lo mismo que tener un perro adiestrado para ocasionar daño, es lo mismo. Lo tengo que tener, lo toma como si fuera eso, como si fuera algo que va a ocasionar un daño. En consecuencia, dice que entonces, en consecuencia dice que es responsable el dueño guardián de la cosa, de esa cosa de la electricidad, es el que tiene que, digamos, pagar la indemnización. Y en este caso es DPEC, que DPEC es una cooperativa. En definitiva, por más que haya habido una tormenta, por más que haya habido un supuesto o sea, porque en realidad no hubo lo que dice la magistrada, no toma como una negligencia o como una falta, como una falta o eh, como digamos, si fuera eh, culpa de la víctima el ser electrocutada, sino culpa a la empresa por no tener digamos, por el mantenimiento y por no tener algún otro medio de seguridad para que ese cable de alta tensión que se cortó, digamos, no ocasione daño a la víctima. No sé si más o menos se entiende, o sea, la idea de esto es entender que, bueno, que la electricidad es una cosa peligrosa y que el guardián de esa cosa, en este caso como son líneas de alta tensión, el guardián de esa cosa es la empresa que provee el suministro eléctrico. Ahora, si esa cosa está en nuestra propiedad, nosotros vamos a ser el responsable de esa cosa. Y si causa un daño, nosotros vamos a tener que responder por el daño causado de esa cosa, que es la electricidad. En este caso, para nosotros es la electricidad de esa cosa. Y el Código Civil nos va a hacer pagar plata. El Código Penal es para lo que es la parte, digamos, como ya creo que ya vieron la parte penal. Bueno, la parte penal son es prisión, la parte civil es plata. Entonces, bueno, acá se ve el caso ese, ¿no? El dueño guardián de la cosa, que es la empresa. O sea, lo que hace la magistrada es dice, bueno, ¿quién es el dueño guardián
de los cables de alta tensión, DPEC. Bueno, DPEC es la que tiene que pagar los daños y bueno, y todo lo que crea que se tiene que pagar. Y vamos a ver que los siguientes casos se repiten lo mismo, ¿no? Vamos a ver este otro caso. Dice, condenan un banco por la muerte por electrocución de un trabajador. El Banco Provincia fue condenado por la muerte de un trabajador por electrocución a raíz de las deficiencias en la instalación eléctrica y del empleador por no haberle provisto los elementos de seguridad correspondientes. Esto es un caso de octubre del 2018. Y dice, en los autos LPPA con Banco Provincia, Ciudad de Buenos Aires, según daños y prejuicios, la Cámara de Apelación en lo Civil y lo Comercial de La Plata, esperen que acá me tapa esto, condenó al Banco Provincia por la muerte de un trabajador por electrocución en una de sus sucursales. Los miembros del tribunal revocaron la sentencia de grado e hicieron lugar a la demanda de daños deducida a raíz de la muerte por electrocución de un hombre que realizaba tareas de cableado de cámaras de seguridad para el banco demandado. Según las pericias, en el espacio donde ocurrió el accidente corren cañerías metálicas de electricidad, como tuberías de calefacción en forma suspendida, y constató un reflector de alargue deteriorado que presentaba el cable de puesta a tierra desconectado o cortado y la falta de su vidrio. Además, el área no contaba con aislación pertinente para este tipo de instalaciones y había un cable trunco y sin puesta a tierra. A ver, sí. Al respecto, los magistrados señalaron que la electricidad presenta una condición esencialmente riesgosa y que somete a quienes la utilizan como dueños o guardianes a las consecuencias legales previstas en este caso, y en el caso ese elemento, al que coadyuvó el pésimo estado de protección de los cables que bajaban al lugar en el que se produjo la muerte. No puede ser disociado de las tareas que cumplió el trabajador, ya que aparece como una derivación lamentable de ellas. La electricidad presenta una condición esencialmente riesgosa que somete a quienes la utilizan como dueños o guardianes a las consecuencias legales previstas, y en este caso ese elemento, al que coadyuvó el pésimo estado de protección de los cables que bajaban al lugar donde se produjo la muerte, no pueden ser disociados de las tareas que cumplió el trabajador, ya que aparece como una desviación lamentablemente de eso. Los jueces resaltaron que se comprobó que el Banco Provincia no cumplió con los recaudos exigidos por las normativas vigentes en materia de seguridad en las instalaciones eléctricas y convirtió al inmueble en una cosa riesgosa. Para los camaristas se debe condenar también a la empleadora citada como tercero, que no le aseguró al trabajador los implementos requeridos para realizar ese trabajo, ya que si bien la empresa no trabaja con cables de energía, el operario debía ingresar a lugares que sí podían tenerla, y por ello la perito dijo que se necesitaba de ese equipamiento acorde a las disposiciones de seguridad e higiene. Además, el empleador no constató que no hubiera energía en el lugar por donde se debía ingresar el joven, y tampoco se verificó fehacientemente la existencia de puesta a tierra de las cañerías metálicas. Bueno, hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que sucedió acá? Bueno, un muchacho va a trabajar al Banco Provincia y, bueno, lamentablemente entra a un entretecho, y en ese entretecho había un reflector. Ese reflector no tenía puesta a tierra y no tenía el vidrio correspondiente, y al enchufarlo o al conectarlo se produce, digamos, se energiza el entretecho, por donde pasan cañerías, y acá dice cañerías de gas y cañerías de calefacción. El operario, al tocar parte de ese entretecho, pierde la vida, ¿no? Por electrocución. ¿Qué qué dicen los magistrados acá? Lo mismo que en el caso anterior. Dicen, bueno, en este caso, ¿quién es el guardián de la cosa? Bueno, el guardián de la cosa es el Banco Provincia. ¿Por qué? Porque hace uso y se beneficia de usar esa electricidad. Por ende, es el responsable de la cosa que tiene en guarda. Como la cosa que tiene en guarda es la electricidad, bueno, es responsable de eso. Y por ende, tiene que pagar los daños que, bueno,
que le pide que le pide el magistrado. Además de eso, en este caso también se pide, o también, digamos, se ve afectada la empresa de seguridad que tenía a cargo al operario por no proveerle los materiales adecuados, ¿no? Y bueno, y acá es donde más adelante vamos a ver cuáles son los elementos de seguridad o los elementos de protección personal que tienen que tener un operario para trabajar en zonas o lugares donde hay riesgo eléctrico, justamente, ¿no? Eh, bueno, espero que más o menos se haya entendido este punto. Vamos a ver. Oh, perdón, vamos a ver un caso más y vamos a cortar ahí porque, bueno, más o menos creo que se va entendiendo cuál es a lo que queremos llegar. Bueno, dice, relatan que el día 9 de diciembre de 2003 su hijo, AP, de 12 años de edad, se encontraba sobre la vereda de la calle cuando, al tomar contacto con un árbol ubicado frente a la vivienda del señor, sufrió una descarga eléctrica que lo arrojó al piso y le generó graves lesiones y quemaduras en su torso, en su torso y miembro superior izquierdo. Afirman que la descarga eléctrica ocurrió cuando el menor se apoyó en el árbol, ya que su follaje se encontraba atravesando por líneas de baja y media tensión de propiedad de la codemandada, Cala. Eh, Cala eh, es una cooperativa de agua, luz y energía. Explican que el árbol exhibía falta de atención, cuidado y mantenimiento por parte de la comuna, que permitía que su extenso follaje tomara contacto y tapara el tendido eléctrico urbano. Aseguran que esta situación ya había sido advertida por algunos vecinos de la calle que observaban que los días de viento, cuando las ramas superiores del árbol tomaban contacto con el tendido eléctrico, se generaban descargas eléctricas. En este sentido, estiman que la responsable del siniestro de la codemandada, CALF, eh, bueno, estiman que la responsable del siniestro es la condemandada CALF, ya que el hecho lesivo se produjo por acción de una descarga eléctrica generada por las líneas conductoras de electricidad que son de su propiedad, lo que compromete su responsabilidad por la aplicación del artículo, nuevamente el 1113 del Código Civil, por el riesgo o vicio de la cosa. Aclaran que la electricidad es una cosa riesgosa con la posibilidad acentuada de causar daño, ya que su propia naturaleza o en razón de su utilización o empleo citan abundante jurisprudencia que abonan la postura. Asimismo, endilgan responsabilidad en el hecho dañoso a la Municipalidad de Neuquén en virtud de la omisión configurada en doble orden. A, como poder concedente del servicio eléctrico de la ciudad, no controló debidamente el concesionario, permitiendo un deficiente mantenimiento del tendido eléctrico, y B, como responsable del cuidado y mantenimiento de los bienes accesorios de dominio público a árbol urbano, no realizó la poda correspondiente para evitar que el follaje del árbol tocara los cables del tendido eléctrico. A continuación se refieren los daños patrimoniales y otras patrimoniales padecidos, circunstancias y, bueno, sigue, ¿no? Entonces acá nuevamente, un caso en la vía pública, tendido de cables eléctricos, un menor toca un árbol que justo hacía contacto con el árbol eléctrico, se produce una descarga y bueno, y fallece el menor. Y nuevamente los magistrados dicen que eh, los responsables son la, la empresa proveedora de servicios, porque son líneas de media y alta tensión, y la comuna, o la municipalidad de Neuquén, por no hacer la poda de los árboles. Se dieron esos dos casos para que se produzca el fallecimiento del menor. Entonces, nuevamente, seguimos en lo mismo. Los responsables son el guardián de la cosa. Vamos a ver por último este, que es muy cortito.
que es de Misiones, el otro era de Calafate, uno era de la provincia de Buenos Aires, el Banco Provincia el del Banco Provincia de la provincia de Buenos Aires, de La Plata. El primero me parece que era de Córdoba. Este es de Misiones, Sala 1, fallo, daños y perjuicios, año 2008, libro, hecho dañoso, daños y perjuicios solicitados por el esposo y sus hijos menores, electrocución, progenitor, empleada doméstica. Referencia de la víctima, sexo femenino, actividad de empleada doméstica, fallecida, muerte en el lugar del trabajo. O sea que, entonces, ¿qué pasó? Una empleada doméstica en sus funciones fallece en el lugar de trabajo, o sea, fallece dentro de la propiedad que hacía las tareas de limpieza, fallece y muere. O sea, fallece, digamos. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuáles son los daños? Bueno, valor de la vida, privación de aportes económicos para sus hijos menores, pérdida de la chance, daño moral para sus menores. Entonces, nuevamente la Cámara dice lo mismo, ¿no? La sentencia. La energía eléctrica es una cosa generadora de riesgos, conforme 2311 del Código Civil, y la aplicación nuevamente del 1111 del Código Civil. Se fija la culpa concurrente a 70% y 30% y hace lugar al daño material y daño moral. O sea, la Cámara lo que dice es que, bueno, hace lugar al daño material y daño moral. El valor de la vida y daño moral de los menores y del esposo, ¿no? Eh, y rechaza rubro, rechaza pérdida de chance por el trabajo poco remunerado de la víctima, o sea, la pérdida de chance. La pérdida de chance es lo que podía haber generado la persona. Rechaza eso y rechaza el rubro valor de la vida por ausencia de valor económico per se. Entonces, nuevamente, seguimos con lo mismo, ¿no? El guardián de la cosa, acá vuelve a citarlo, al Código Civil, el artículo 1113 del Código Civil, bueno, sigue con lo mismo. El guardián de la cosa, eh, para lo que es la energía eléctrica, o sea, para cualquier cosa en realidad, pero en particular para lo que es la energía eléctrica, la jurisprudencia demuestra que la electricidad es una cosa riesgosa, se toma como una cosa riesgosa o generadora de riesgos, y las culpas siempre van hacia el guardián de esa cosa. Entonces hay que tener cuidado con quién es el guardián de la cosa. Si somos nosotros, bueno, tenemos que arbitrar todos los medios posibles para evitar accidentes eléctricos, porque ya sabemos que los accidentes eléctricos porcentualmente tienden a producir fallecimientos. Y bueno, y bueno, y eso produce daños económicos, daños a, digamos, quizás puedan ser desde el punto de vista penal, por ahí son, por ahí los juicios en el foro penal van a ser eh, culposos, pero en lo que es el foro comercial, más que seguro que, bueno, hay daños que hay que cubrir. Bueno, hasta acá vamos a dejar, entonces, hasta acá lo que podemos decir es que resumimos, bueno, entendimos qué es la electricidad, entendimos qué es la corriente, vimos toda la historia de la electricidad, ya tenemos algunos conceptos incorporados, algunas palabras incorporadas, a lo largo de estas dos clases incorporamos un montón de palabras para aquellos que no manejan mucho el tema eléctrico. Sabemos que la energía hace daño, que la energía, o sea, lo que nos interesa a nosotros es saber que la energía que tenemos todos en nuestros hogares tiene capacidad de producir daño. Internamente lo que es un movimiento de electrones, un flujo de electrones que se están desplazando por todos lados o que tienen capacidad de desplazarse a raíz de las fuerzas electromotrices o de las tensiones. Las tensiones son los que obligan a los electrones a desplazarse. Tienen energía, por ende, la energía no se crea ni se destruye, sino que
de alguna manera se van a hacer conversiones de energía. Sabemos que lo más probable es que la energía se convierta en, por por el modo en el que se manejan los flujos eléctricos, lo más probable es que la energía tienda a convertirse en energía calórica, eh, y bueno, y se ve reducida esa energía por resistencias. Y bueno, también vimos que todo lo que toda la parte de accidentología es grave, es importante y puede producir dos cosas. Eh, Desde el punto de vista fisiológico, a las personas, no, a las personas produce daños. Después vamos a entender cuáles son los daños. Y desde el punto de vista de las instalaciones, sí, pueden producir incendios. Entonces, el objetivo de lo que queda de la materia es entender de qué manera se producen esos daños y después de qué manera, bueno, podemos protegernos de eso. Así que bueno, tenemos bueno, eso para seguir estudiando. Así que bueno, hasta acá vamos a cortar. Los espero la clase que viene, el martes a la misma hora. Y bueno, gracias por estar, gracias por asistir. Cualquier cosa, bueno, tienen el WhatsApp, y nos vamos comunicando. A ver, yo voy a ver en el WhatsApp si es que surgió alguna pregunta. No, no se dijo ninguna pregunta. Bueno, cualquier duda y demás, nos mantenemos en contacto. Gracias, chicos.